La importancia de las obras. Toda la humanidad quiere hacer obras, pero ahorita para congraciarse con Dios, ¿será posible esto? Bueno, tenemos que ver de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a su buena voluntad, que es agradable y perfecta, que es buena. Tenemos que ver cómo es el asunto de las obras, porque muchos han querido congraciarse con Dios para recibir el favor de Dios, para recibir la protección de Dios. Y claro, eso es bueno, desearlo, pero hay una sola manera de congraciarse con Dios. En el libro de Hechos, capítulo 10, está el caso de un centurión llamado Cornelio. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Este Cornelio era un hombre sincero que lo hacía según para Dios, para congraciarse con Dios, pero sus oraciones y sus limosnas habían subido para memoria delante de Dios, nunca para justificación, nunca para congraciarse con Dios, sino solamente para memoria. Eh, Le dice el ángel: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa o está hospedado en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Bueno, y después de que Dios estuvo tratando con Pedro a través de una visión y le mostró en un lienzo de toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves, de todos los animales. Y le decía la voz: Pedro, mata y come. Y él decía: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Pero el Señor le aclara que no le llame a nada ni a nadie común o inmundo, porque lo que Dios limpió ya no es común e inmundo. Entonces le hace entender que es necesario, que tiene que acompañar a los embajadores que iba a mandar Simón. En Hechos 10:24 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, estaba tan interesado, tan contento de esa visitación que le iban a hacer, que convocó a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Bueno, aquí se ve claramente que Cornelio era idólatra, porque eh, adoró a Pedro, como una persona muy importante. Y Pedro inmediatamente le dijo: levántate, porque yo mismo también soy hombre como tú. Bueno, y ahí les anunció el Evangelio a sus parientes, a sus amigos más íntimos y a él, ¿verdad? Y todos se convirtieron a una. Fue una cosa muy espectacular, muy grande, muy hermosa y muy maravillosa. Esta es obra de Dios, una obra que Dios la produjo, una obra que Dios la indujo, una obra que resultó en una bendición, no solamente para Cornelio, sino para toda su familia y para sus amigos más íntimos. Bueno, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
todo aquel que aunque crea que está haciendo buenas obras, pero no acepta a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, sus obras son malas. Y esta es la condenación. La condenación consiste en que la luz, o sea, Cristo vino al mundo y a los hombres no les interesa absolutamente para nada. Siguen amando más las tinieblas que la luz, porque aunque hagan buenas obras caritativas y obras aparentemente buenas, sus obras, dice la palabra del Señor, que son malas. Juan 6:28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios verdaderamente consiste en creer en Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces la obra mayor delante de Dios es que creamos en el que Él ha enviado, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el Señor les dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, dice esto precisamente, y si partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Verdad? Porque muchos ya empezaron a practicar esto y se muestran demasiado cariñosos y dadivosos y muchas cosas así, pero no tienen a Cristo en su corazón, porque aquí la palabra del Señor nos lo enseña, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, o sea, porque cree que Jesucristo es el Señor y Salvador de toda la humanidad y lo recibe en su corazón. Y en 1 Corintios 13:3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es en vano. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 1, la segunda parte dice, el conocimiento envanece. No sirve de nada que tú conozcas según las buenas obras, pero es un conocimiento nada más. Pero el amor es el que edifica, pero el amor edifica. Y ahí entendemos en el libro de Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. El verdadero amor es producido por el Espíritu de Dios. Si no es fruto del Espíritu, es de tu buena gente. Y si en esa buena gente que tú ayudas y que haces muchas cosas, y si no te agradecen, esa muestra de amor que tú tienes, te vas a sentir enojado, decepcionado, triste, y por lo tanto no le das la gloria y la honra y el honor al Dios Todopoderoso. Porque nosotros si tenemos esa salvación tan grande, es por gracia. Eso lo dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que esas obras ya están preparadas. Solamente tienes que creer en Dios, creerle a Dios con todo tu corazón y decirle, Señor, aquí estoy para lo que tú digas. En estos momentos de tanto problema y tanta necesidad, ahorita es cuando necesario
que las obras de Dios se manifiesten en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, pero que sean producidas única, totalmente y absolutamente de parte de nuestro Padre. En Juan 7:1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. O sea, todas las obras del mundo son malas si no son producidas por Dios, porque buscan su propia gloria, buscan su propia vanagloria, buscan su propio provecho, buscan su propio reconocimiento, buscan sus propios intereses. Por eso dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Les habla a sus hermanos, a su propia familia. Mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces no tenemos por qué imitar a la gente porque sus obras son malas. Ya vimos que Dios es el que va a producir en nosotros esas obras que están preparadas desde antes, de antemano, solamente para caminar en ellos. Entonces él le sigue diciendo a sus hermanos, Juan 7:8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces, ellos no creían que él era el Salvador del mundo. Lo conocían, lo veían como un hombre. O sea, es la incredulidad de sus propios hermanos que hacía que no creían en él, ¿verdad? En Juan 7:9 dice, y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Ahora, en Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo de Dios, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí vemos la importancia de las obras, hermanos, porque dice el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso la importancia de las obras. Y dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, vida eterna a los que obedecen a la verdad, porque perseveran en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, a lo que Dios dice, pues, sino que obedecen a la injusticia, que quieren justificarse con sus obras. No dejan que Dios las produzca en su corazón, que Dios les haga andar por esas obras que Dios ha preparado de antemano. Entonces, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, pues no hay acepción
de personas. Por eso es muy importante, amados hermanos, que las obras de Dios sean efectivas en nuestra vida, que sean algo que realmente Dios esté produciendo en nosotros. Porque si Dios no lo produce, son obras nuestras. Sigue diciendo Romanos 2:10, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, por medio de la fe en Cristo Jesús, pues, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora vamos a ver en 2 de Corintios 11, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí, porque esas obras nacen de ellos mismos. Esos fraudulentos, esos falsos apóstoles, van a decir en aquel día, se van a presentar delante de Dios porque tienen que presentarse. Van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, y el Señor les va a decir, yo nunca los conocí, obradores, o sea, los que hacen obras, obradores de maldad, porque su vida no fue fundada, no fue fundamentada sobre la roca espiritual que es Cristo Jesús, sino que actuaron de su propia cuenta. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de esto. Si lo que Dios dice que tiene que hacerse, como es profetizar, como es echar fuera demonios, como es hacer muchos milagros, si la fuente de producción de esos milagros eres tú, porque usas y mal usas el nombre de Jesús, vas a tener que dar cuentas. ¿Cuánto más aquellos que mal usan su nombre ahí, regalando una camisita, una comidita, o una cosa así que es del desperdicio de tu vida? No, pues imagínate. Pero gracias a Dios, amados hermanos, que Él va a producir en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso en Hebreos 3:7 dice, Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si no la oyeres, pues no hay nada, ¿verdad? Pero si oyeres hoy su voz, ahí en tu corazón, pues, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No pudieron entrar, ya estaba hecho todo. Porque allí a donde Él los mandaba, la tierra que fluye leche y miel, aunque era tierra de gigantes, aunque era tierra de hombres de grande estatura, pero Dios ya le había dado la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, y de los 12 espías, príncipes todos,
no le creyeron al Señor. Solamente Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, son los únicos que le creyeron. Y por causa de los que no creyeron, ni aun estos entraron en ese momento. Es muy triste, hermanos, de que por el afán, el querer hacer, el querer complacer, se le buscan maneras y, bueno, muchas cosas, amados hermanos. Pero esto no es agradable al Señor. Amén. Y no pudieron entrar a causa de incredulidad. Bueno, ya como les decía, todo estaba hecho, pero no quisieron entrar. Sigue diciendo en Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué no se va a alcanzar? Porque no se le cree, pues. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, todo lo que Dios dice, si usted lo cree con todo su corazón, tenga la seguridad que Dios le va a mostrar la importancia, la grandeza de esta palabra, porque va a producir vida en el corazón de usted. Esa es la vida perfecta y bella que Dios dice. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mucho, hermano, tiene que depender de las circunstancias, de las obras, del lugar, de muchas cosas, para, según sentir esa vida abundante. Yo creo, amados hermanos, que tenemos que entender que si nosotros le creemos a Dios, esa palabra va a producir precisamente que nosotros andemos en la tierra que fluye leche y miel, donde está la dulzura de la palabra de Dios y el amor tan excelso de nuestro Padre Celestial. Lo vamos a vivir, lo vamos a experimentar, porque le estamos creyendo y estamos habitando en esa tierra que fluye leche y miel, pero a ellos no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, tranquilos, en paz, porque Dios es tu paz. Yo no doy la paz como el mundo la da, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Entonces, pero de la manera que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ahí medite usted, hermano, si no es uno de aquellos que siempre está angustiado, preocupado, distraído, desanimado, deprimido, desalentado. ¿Sabe por qué? Porque no le cree a Dios. Porque no le cree a usted a su papá, que Él tiene todo lo mejor para usted, que Él ya venció la muerte, que Él le ha dado vida y vida en abundancia, que lo ama profundamente. No le cree, pues no va a funcionar. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Óigalo bien, queda un descanso, un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. No hagas nada, hermano. No hagas nada, absolutamente nada. Cero, no hagas nada de tu propia cuenta. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El semejante ejemplo de desobediencia es el pueblo de Israel, que no pudo entrar a disfrutar de esas casas ya hechas,
de esos muros fortificados, de esos árboles frutales que estaban en plena producción y de los árboles de primera calidad que ya estaban produciendo. Y ahí entendemos, pues, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahí dice el por qué, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, es viva y eficaz para aquel que le cree. Para el que no le cree es nomás conocimiento en su cabeza, no, ahí en la cabeza no hay fe, no va a funcionar. Entonces, aquí vemos, porque la palabra de Dios dice que es viva. ¿Por qué es viva? Porque viene de un Dios vivo y produce vida. Y es eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que va a dar resultado en tu vida. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas? Yo espero que lo que Dios dice sea la única, total y absoluta verdad y siempre me va a bendecir. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Va a penetrar a lo más profundo de tu ser, a las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, es algo tan hermoso, hermanos, que de ver a nosotros, ahí sí yo me daría mucha alegría ver que hay gritos de júbilo, no cuando están pasando una canción que te alegra tu alma ahí recordando tus viejos tiempos, no, sino aquí vemos algo tan precioso, hermanos, tan eterno, que si nosotros creemos esa palabra viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos, porque cualquier espada puede cortar la carne, los huesos y romper tus huesos, pero ninguna palabra, ninguna espada, ningún machete, ninguna motosierra, ninguna cosa cortante puede penetrar hasta partir tu alma y tu espíritu. Ahí tú te vas a dar cuenta la diferencia que hay entre tu alma y tu espíritu. En tu espíritu te deleitas en los mandamientos de Dios. En el alma, si te conviene lo aceptas y si no te conviene no lo aceptas. Pero aquí estamos viendo algo muy hermoso, hermanos, que esa palabra viva y eficaz va a ser un milagro en tu corazón. En Mateo 25, 31 dice de la siguiente manera: cuando el hombre venga en su gloria, cuando el Señor venga en su gloria, entonces nos vamos a dar cuenta de cómo está el asunto. Allí en Mateo 25, 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, cuando tú lo hiciste a uno de estos mis hermanos, nosotros somos hermanos de Cristo Jesús. Entonces, y respondiendo el rey les dirá:
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, eso es algo muy hermoso, hermanos. En el libro de Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, mayormente a los de la familia de la fe. En Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto a no lo hiciste a uno de estos más pequeños, o sea, como vimos anteriormente, mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Porque el reino de los cielos, en Mateo 25:14 dice, Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Yo leo acá conforme a su capacidad, no conforme a su rapacidad, porque muchos no actúan de acuerdo a lo que Dios les ha dado, ¿verdad? Entonces el hombre, si no tiene cuidado, se va a volver rapaz. 25:16, Mateo 25:16, y el que había recibido 5 talentos fue y recogió con ellos y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Amén. Entonces, vamos a ver en Mateo 25:30, sigue diciendo Mateo 25:30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, ahí claramente vemos la importancia de las obras, ¿verdad? Pero tenemos que entender bien precisamente cómo está el asunto de las obras. En Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Alabado sea su nombre. Entonces nosotros tenemos que entender precisamente que ahora es tiempo de buscar a Dios. Ahora es tiempo para llenar nuestras lámparas y nuestras vasijas del Espíritu Santo. Buscar la llenura del Espíritu Santo para poder andar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque imagínense en aquel día: no, yo también soy creyente, yo estuve ahí predicando, estuve haciendo esto y todo, pero tu lámpara nunca fue llena de Dios, del Espíritu Santo. Tu vasija, podías hacer con tu cuerpo lo que tú quisieras, porque el Espíritu de Dios brillaba, pero por la ausencia de Él aún en tu vasija. Por eso es la importancia de buscar a Dios con todo el corazón, hermanos. En 1 Corintios 13:3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así es que, amados hermanos, yo creo que está muy claro en la palabra del Señor. No podemos, pues, suplantar el verdadero amor de Dios. Tenemos que creerle a Dios para que Él produzca en nosotros las obras que Él ya preparó de antemano. Él ya ha hecho maravillas entre nosotros. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice el Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, aquí mire, tomen muy en cuenta el así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, eh, así también, dice versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pone un ejemplo. El ejemplo es que si un hermano viene a tu casa y está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día y pide ayuda, o tú quieres darle ayuda, pues lo vas a hacer, no le vas a decir, bueno, qué bueno que viniste, voy a orar por ti, declaro en el nombre de Jesús que te provea todo lo necesario. Y si ves que ahí está sufriendo, pues ahora sí que aunque sea incrédulo, vaya, tú ves la manera de echarle la mano, porque esto lo hace cualquiera, hermanos, cualquiera, de cualquier religión. Por eso el ejemplo es ese. En el versículo 17 dices, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que está diciendo aquí Dios, si la fe que tú dices que hay en ti no tiene obras que ya están preparadas desde de antemano, entonces no es cierto. Tú tienes una creencia, pero no hay fe en tu corazón, porque no produce obras, las obras que ya Dios preparó de antemano. Porque no es para que ahorita corras y si alguien está enfermo y le vas, le pones la mano a todos y cada uno que se te ocurra. No, el Señor te va a guiar por su espíritu. El Señor te va a llevar como guió a Pedro a la casa de Cornelio. Te va a guiar para que ayudes a los necesitados de acuerdo a la voluntad del Señor. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta esto, amados hermanos. La fe sin obras es muerta. La fe de Dios produce obras. Tus obras, si no vienen de esa fe, no son obras de Dios. Por lo tanto, te van a dar honra y gloria solamente a ti, pero no le van a dar honra y gloria y honor al Padre Celestial. Amén.